Tercera parte. Dalwhinnan. Capítulo 1. Dalwhinnan se colocó el revólver en la sien. Sintió la presión del anillo metálico en su piel y nada más. Podía haber tenido en la mano un tubo de plomo o una joya, no era nada más que un pequeño círculo sin significado. Voy a morir, dijo en voz alta, y bostezó. No sentía ni consuelo ni desesperación ni temor. El momento de su fin no presentaba siquiera un poco de seriedad. Era un momento anónimo. Hacía pocos minutos había tenido el cepillo de los dientes en la mano, ahora tenía una pistola con la misma indiferencia. Uno no muere así, pensó. ¿Es preciso sentir gran alegría o un saludable terror? Uno no debe saludar su propio fin. Que sienta un espasmo de terror y apretaré el gatillo. No sintió nada. Se encogió de hombros y bajó el arma. La estuvo golpeando ligeramente en la palma de la mano izquierda. La gente siempre habla de una muerte negra o de una muerte roja, pensó. La tuya, Dalwhinnan, será una muerte gris, porque no ha dicho nadie jamás que este es el horror último. Ni gritos, ni súplicas, ni convulsiones. Ni la indiferencia de un limpio vacío, desinfectado por el fuego de un gran desastre. Pero esto, un horror insignificante, tiznado, pequeño, incapaz de producir espanto. Tú no puedes proceder así, se dijo a sí mismo, sonriendo fríamente, sería de muy mal gusto. Se dirigió a su dormitorio. Su residencia se hallaba situada en el piso 57 de un gran hotel residencial que le pertenecía en el centro de Manhattan. Podía contemplar toda la ciudad, que se extendía abajo. El dormitorio era una caja de vidrio que estaba sobre el tejado de la casa. Las paredes y el techo eran inmensas láminas de vidrio. Había cortinas azuladas para cubrir las paredes y cerrar la habitación cuando lo deseaba, pero no había nada para cubrir el techo. Yaciendo en la cama, podía estudiar las estrellas que estaban sobre su cabeza, ver el fulgor de los relámpagos o observar la lluvia rompiéndose en furiosos y brillantes estallidos como pequeños soles contra la protección transparente. Le gustaba apagar la luz y escorrer todas las cortinas cuando estaba en la cama acompañado. Estamos durmiendo a la vista de 6 millones de personas, le decía. Ahora estaba solo. Las cortinas estaban descorridas. Miraba la ciudad. Era tarde y el gran tumulto de las luces de abajo empezaba a morir. Pensó que no le había importado contemplar a la ciudad muchos años y que no le importaría verla de nuevo. Se apoyó contra la pared y sintió el vidrio frío a través de la fina seda oscura de su pijama. Tenía un monograma bordado en blanco en el bolsillo de arriba. G.W., reproducción exacta de cómo firmaba sus iniciales con un solo trazo violento. La gente decía que la mayor paradoja de Winand, entre muchas, era su aspecto. Parecía un producto decadente, final, refinado, de una larga estirpe, y todo el mundo sabía que procedía del arroyo. Era alto, demasiado delgado para la belleza física, como si toda su carne y sus músculos hubiesen sido eliminados. No le era necesario permanecer erguido para dar impresión de dureza. Como una pieza de costoso acero se doblaba con la mirada cabizbaja y daba la impresión de un resorte feroz que pudiera saltar en cualquier momento. Este aviso era todo lo que necesitaba, raras veces estaba completamente erguido, solía estar repantigado. Cualquier ropa que usase le daba aire de consumada elegancia. Su rostro no pertenecía a la civilización moderna, sino a la antigua Roma, era el rostro de un patricio. Sus cabellos, sembrados de gris, estaban peinados hacia atrás.
Su piel aparecía tirante sobre los agudos huecos de la cara, su boca era grande y fina, los ojos bajo sesgadas cejas eran de color azul pálido, y en las fotografías parecían dos óvalos blancos y sarcásticos. Una vez un artista le había pedido que posase para pintar un retrato de Mefistófeles. Winnan se había reído, rehusando, y el artista lo había observado tristemente, porque la risa tornaba al rostro perfecto para su propósito. Inclinó indolentemente el cuerpo contra el vidrio del dormitorio, con el peso del arma en la mano. Hoy, pensó, que era hoy, ocurrió algo que me podría ayudar ahora y que diese significado a este momento. Aquel día había sido igual a muchos otros días pasados cuyos rasgos peculiares eran difíciles de reconocer. Tenía 51 años y estaba a mediados de octubre de 1932, esto lo sabía con seguridad, lo demás requería un esfuerzo de memoria. Se había despertado y vestido a las 6 de la mañana. Durante su vida de adulto no había dormido más de 4 horas por noche. Bajó al comedor donde el desayuno estaba servido. Su casa, una pequeña estructura, estaba al borde de una vasta terraza dispuesta como un jardín. Las habitaciones eran una proeza superlativamente artística. Su sencillez y belleza habrían provocado suspiros de admiración si aquella casa hubiese pertenecido a cualquier otro, pero la gente permanecía silenciosamente asombrada cuando pensaba que era la casa del propietario del New York Banner, el diario más vulgar del país. Después del desayuno fue al estudio. Sobre su mesa estaban amontonados todos los diarios, libros y revistas importantes recibidos aquella mañana de todas partes del país. Trabajaba solo durante 3 horas, leyendo y escribiendo breves notas en las páginas impresas, con un lápiz azul. Las notas parecían los signos taquigráficos de un espía. Nadie las podía descifrar, excepto la seca secretaria de edad madura que entraba en el estudio cuando Winnan salía. Desde hacía 5 años no oía su voz, pero la comunicación no era necesaria. Cuando volvía a su estudio, por la noche, la secretaria y el montón de papeles habían desaparecido. En su escritorio encontraban páginas netamente escritas a máquina las cosas que deseaba recordar del trabajo de la mañana. A las 10 llegó al edificio del Banner, una construcción sencilla, triste, en un barrio poco elegante de Manhattan. Cuando recorría los estrechos pasillos del edificio, los empleados le daban los buenos días. El saludo era correcto y él contestaba correctamente, pero su paso producía el efecto del rayo de la muerte capaz de paralizar el motor de los organismos vivientes. Entre las muchas reglamentaciones duras impuestas a los empleados de todas las empresas Winnan, la más dura era la que exigía que ningún hombre cesara en su trabajo si el señor Winnan entraba en la habitación donde trabajaba. Nadie podía predecir qué departamento elegiría para visitar ni cuándo. Podía aparecer en cualquier momento y en cualquier parte del edificio, y su presencia era como una descarga eléctrica. Los empleados trataban de obedecer la regla como mejor podían, pero preferían 3 horas de trabajo extra a 10 minutos de trabajo bajo su observación silenciosa. Aquella mañana fue a su oficina a ver las pruebas de los editoriales del Banner del domingo. Trazó rayas azules en los renglones que quería eliminar. No firmó con sus iniciales, pero todo el mundo sabía que solamente Gal Winnan podía hacer aquellos trazos azules, rayas que parecían eliminar la existencia de los autores del trabajo. Terminó de leer las pruebas y pidió que lo conectasen con el director del Herald de Winnan en Springville, Kansas. Cuando telefoneaba a sus provincias, su nombre no era anunciado jamás a la víctima. Esperaba que su voz fuera conocida por cada ciudadano importante de su imperio. «Buenos días, Cummings»,
dijo cuando el director contestó. Dios mío, suspiró el director. No es, replicó Winnan. Escuche, Cummings. Un poco más de porquería en la charlatanería de ayer sobre la última rosa de verano y puede preparar los bártulos. Sí, señor Winnan. Winnan colgó el receptor. Pidió comunicación con un eminente senador de Washington. Buenos días, senador, dijo cuando el caballero habló al cabo de 2 minutos. Gracias por la amabilidad de contestar a esta llamada. Lo tomo en cuenta. No quiero hacerle perder su tiempo, pero le debía la expresión de mi más profunda gratitud. Lo llamo para agradecerle su trabajo por hacer pasar la ley a Yerlanston. Pero, señor Winnan. La voz del senador parecía temblar. Es una amabilidad suya, pero la ley no se ha aprobado aún. Por cierto, es una equivocación mía. Se aprobará mañana. Una reunión del Consejo de las Empresas Winnan estaba prevista para las 11:30 de la mañana. Las empresas Winnan consistían en 22 diarios, 7 revistas, 3 agencias de noticias y 2 noticiarios cinematográficos. Winnan poseía el 75% de las acciones. Los directores no estaban seguros de sus funciones ni de sus propósitos. Winnan había ordenado que las reuniones empezasen con puntualidad, estuviera o no el presente. Aquel día entró en la sala de juntas a las 11:25. Un viejo caballero distinguido estaba hablando. A los directores no les estaba permitido detenerse ni advertir la presencia de Winnan. Se dirigió a una silla vacía, a la cabecera de una larga mesa de caoba, y se sentó. Nadie se volvió hacia él. Era como si la silla hubiese estado ocupada por un fantasma cuya existencia ellos no se atrevían a admitir. Escuchó silencioso durante 15 minutos. Se levantó en medio de una frase y salió como había entrado. Winnan extendió los planos de Stonebridge, su nueva aventura en materia de propiedad, sobre la ancha mesa de su oficina y pasó media hora discutiendo con 2 de sus agentes. Había adquirido una vasta extensión de tierra en Long Island, la cual iba a convertirse en la explotación Stonebridge, una nueva comunidad de pequeños propietarios a los cuales Gal Winnan les debía edificar cada acera, cada calle y cada casa. La poca gente que conocía sus aventuras en materia de propiedad le había dicho que estaba loco. Era un año en que nadie pensaba edificar. Winnan había hecho su fortuna tomando decisiones que la gente calificaba de locas. El arquitecto que había de diseñar Stonebridge no había sido elegido aún. Las noticias de su proyecto se habían escurrido entre los profesionales muertos de hambre. Durante semanas Winnan se había negado a leer cartas o contestar llamadas de los mejores arquitectos del país y de sus amigos. Se negó una vez más cuando, al final de su conferencia, su secretaria le informó que el señor Rollstam Cambre quería con suma urgencia 2 minutos de tiempo por teléfono. Cuando los agentes se fueron, Winnan apretó un botón para llamar a Albas Carret. Este entró en la oficina riendo felizmente. Siempre respondía al zumbido con la ansiedad halagadora de un mensajero. Alba, ¿qué diablos es el cálculo biliar de Alante? Oh. ¿Eso? Es el título de una novela de Lois Cook, dijo Scarlett riéndose. ¿Qué clase de novela? Una estupidez. Pretende ser una especie de poema en prosa. Trata de un cálculo biliar que cree ser una entidad independiente, un áspero individualista en la vesícula de la hiel. ¿Se da cuenta lo que quiero decir? Y entonces el hombre tomó una fuerte dosis de castoria.
Hay una gráfica descripción de sus consecuencias. No estoy seguro si es médicamente correcta, pero de cualquier modo, es el fin del galante cálculo biliar. Se supone que todo eso es para probar que no existe el llamado libre albedrío. ¿Cuántos ejemplares ha vendido? No sé. No muchos, creo, solo entre intelectuales. Pero he oído decir que ha aumentado algo últimamente, y... precisamente. ¿Qué pasa por aquí, Alba? ¿Qué? Oh. ¿Usted quiere decir que ha notado las pocas menciones que... Quiero decir que me he informado de todo lo que ha pasado en el Banner en las últimas semanas. Muy bien hecho. Además, sí me ha costado tanto tiempo para descubrir que no ha sido casual. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cree que quiero decir? ¿Por qué este título especial aparece continuamente en los lugares más inapropiados? Un día es en un relato policíaco acerca de la ejecución de algunos criminales que murieron valerosamente como el galante cálculo biliar. 2 días más tarde, en la página 17, en una andaluzada del estado de Albany, el senador G. Saltan cree que es una entidad independiente, pero podría resultar que es nada más que como el galante cálculo biliar. Después aparecen las defunciones. Ayer estaba en la página femenina. Hoy, en la cómica. Snoggy llama a su rico propietario un galante cálculo biliar. Scarlett se rió tranquilamente. Sí, no es estúpido. Al principio pensé que era estúpido, ahora no. Pero, ¿qué diablos, Gale? Como no se trataba de nada importante, algunos lo han enjaretado. Son los peces chicos, los de $40 por semana. Esa es la cuestión. Una de ellas. La otra es que no se trata de un gran éxito de librería. Si lo fuera, se podía pensar que el título está sonando en sus cabezas automáticamente. Pero no lo es. De manera que hay alguien que se encarga de hacer ruido. ¿Por qué? Oh, Gale. ¿Quién tendría interés en molestar? ¿Y por qué preocuparnos? Si se tratara de un programa político. Pero, ¿qué diablos? ¿Quién puede beneficiarse luchando en pro o en contra del libre albedrío? ¿Le consultó a alguien acerca de esa lucha? No. Le dije que nadie está detrás de esto. Es espontáneo. Nada más que un grupo que pensó que era un chiste divertido. ¿Quién fue el primero al que le oyó algo de esto? No sé. Deje que piense. Era, oh, sí, creo que era el Schwarztuchi. Que esto termine. No se olvide decírselo al señor Tuji. De acuerdo, si usted lo dispone así, pero no es realmente de importancia. Nada más que un grupo que se quería divertir. No me gusta que nadie se divierta con mi diario. Está bien, Dave. A las 2, Winnan llegó como huésped de honor a una comida que daba la Convención Nacional de los Clubs de Mujeres. Se sentó a la derecha de la presidenta, en un vestíbulo bullicioso, lleno de perfumes de flores y olor de los pollos fritos. Después del almuerzo, Winnan habló. La convención abogaba porque las mujeres casadas siguieran carreras. Los diarios de Winnan habían luchado durante años contra el trabajo de las mujeres casadas. Winnan habló durante 20 minutos sin decir nada en concreto, pero daba la impresión de que apoyaba todos los sentimientos sostenidos por la asamblea. Nadie se había podido explicar nunca el efecto de Gal Winnan sobre un auditorio, particularmente sobre un auditorio femenino. No hizo nada espectacular, su voz era baja, metálica, propensa a la monotonía, era demasiado correcto, de un modo que parecía más bien una sátira deliberada sobre la corrección. Sin embargo,
conquistó a todos los oyentes. La gente dijo que era su sutil y enorme virilidad lo que hacía que hablara de las escuelas, del hogar, de la familia, como si estuviera haciendo el amor a cada vieja bruja que estaba allí presente. Al volver a la oficina, Winnan se detuvo en la reacción. De pie, junto al alto escritorio, con un gran lápiz azul en la mano, escribió un editorial brillante y espiado en una gran hoja, con letras de 1 pulgada. Denunciaba a todos los que ahogaban por las mujeres con carrera. La GW final parecía una línea de llama azul. No volvió a releer el trabajo, nunca tenía necesidad de hacerlo. Lo lanzó a la mesa del reactor más cercano y salió de la habitación. Por la tarde, cuando Winand iba a salir, su secretaria le anunció que el Swarstuji solicitaba el privilegio de verlo. «Hágalo entrar», respondió. Tuji entró con una prudente media sonrisa en su rostro, una sonrisa que se mofaba de sí mismo y de su patrón, pero con un delicado sentido de equilibrio, pues el 60% de la burla se la dirigía a sí mismo. Sabía que Winand no quería verlo y que el hecho de recibirlo no obraba en su favor. Winand, con rostro cortésmente inexpresivo, se sentó. 2 arrugas diagonales se mantenían imperceptibles en su frente, paralelas a las cejas inclinadas. Era una desconcertante característica que asumía a veces su rostro y producía el efecto de un énfasis siniestro. «Siéntese, señor Tuji. ¿En qué puedo serle útil?» «Oh, tengo mis pretensiones, señor Winand», respondió alegremente. «No he venido a pedirle servicios sino a ofrecerle los míos». «¿En qué asunto?» «Stoundich». Las agudas diagonales se aguzaron en la frente de Winand. ¿Para qué puede servir el reactor de una sección de un diario en el asunto Stoundich? El reactor de una sección, no, señor Winand, pero un perito arquitectónico. Tuji arrastró la voz en un burlesco interrogante. Si los ojos de Tuji no hubiesen estado insolentemente fijos en los de Winand, habría sido expulsado de la oficina al instante, pero la mirada le dijo a Winand que Tuji conocía hasta qué punto había sido importunado por la gente para recomendarle arquitectos, y cuán difícil le había sido impedírselo y que Tuji había sido más listo que él al obtener aquella entrevista con un propósito que no esperaba. Esta impertinencia divirtió a Winand, conforme Tuji había supuesto. «Está bien, señor Tuji. ¿A quién me ofrece?» «A Peter Keating». «¿Y qué?» «Debo pedirle disculpas». «Bueno, envíemelo». Tuji se calló. Después se encogió de hombros alegremente y profundizó en el asunto. «Usted comprenderá, por supuesto, que no tengo ninguna gran relación con Peter Keating. Estoy actuando nada más que como amigo de él y suyo». La voz sonó agradablemente, con confianza, pero ella perdió algo de su seguridad. «Sinceramente, sé que esto no suena como cosa común, pero ¿qué otra cosa puedo decir? Es nada menos que la verdad». Winand no lo ayudaba a salir del paso. «He intentado venir aquí porque sentía que era mi deber darle mi opinión». «No, no era un deber moral. Llamémosle estético. Sé que usted quiere lo mejor en todo lo que emprende. Para un proyecto de la magnitud del que usted tiene pensando no hay ningún arquitecto viviente que pueda igualar a Peter Keating en eficiencia, gusto, originalidad e imaginación. Esta es, señor Winand, mi sincera opinión. Casi lo creo». «¿Me cree?» «Desde luego». «Pero señor Tuji, ¿por qué tengo que considerar su opinión?» «Bueno, después de todo soy un perito en arquitectura».
No pudo contener el ribete de indignación que apareció en su voz. Querido señor Tuji, no me confunda con mis lectores. Después de un momento, Tuji se inclinó hacia atrás y extendió sus manos, al par que se echó a reír impotente. Francamente, señor Buinan, no pensé que mis palabras pesaran mucho en su ánimo, de manera que no quise imponer a Peter Keating. No. ¿Qué pensó? Solamente pedirle que le conceda media hora de su tiempo a alguien que lo puede convencer de la capacidad de Peter Keating mejor que yo. ¿Quién es ese alguien? La esposa de Peter Keating. ¿Por qué tengo que discutir esta cuestión con la esposa de Peter Keating? Porque es una mujer muy hermosa y una mujer muy difícil a la vez. Winand echó hacia atrás la cabeza y se rió carcajadas. Dios mío, Tuji, ¿soy tan enteramente conocido? Tuji pestañeó sorprendido. Realmente, señor Tuji, leo una excusa así, admitiendo que mis gustos sean tan conocidos, lo indució a ser tan crudo. Pero no tenía idea que entre sus numerosas actividades humanitarias incluyera también la de rufián. Tuji se puso en pie. Lamento decepcionarlo. No tengo ningún deseo de conocer a la esposa de Peter Keating. No creí que lo tuviese, señor Buinan. Mi sugestión no está a falta de apoyo. Lo preví hace varias horas. En efecto, esta misma mañana. De manera que me tomé la libertad de enviarle un obsequio. Cuando vaya a su casa, esta noche, encontrará el regalo allí. Después, si tiene la impresión de que de mi parte estaba justificado esperar que procediera así, puede telefonearme y volveré enseguida para que me diga si está dispuesto o no a conocer a la esposa de Peter Keating. Tuji, esto es increíble, pero creo que usted me está sobornando. Así es. Usted sabe que esta proeza le podría llevar a lograr completamente lo que desea, o a perder su empleo. Dependerá de su opinión acerca de mi obsequio. Está bien, señor Tuji. Veré su obsequio. Tuji se inclinó y giró sobre sus talones para salir. Estaba en la puerta cuando Buinand agregó, uno de estos días acabará por aburrirme, Tuji. Me esforzaré por no hacerlo hasta que llegue el momento oportuno, contestó Tuji, y se fue. Cuando Winand volvió a su casa se había olvidado completamente de Tuji. Aquella noche Winand cenó en su casa con una mujer de blanco rostro, cabellos suavemente castaños y, detrás de ella, 3 siglos de padres y hermanos que habrían matado a cualquiera por insinuar las cosas que Gal Winand había experimentado con ella. La línea del brazo, cuando ella llevaba a sus labios una copa de cristal, era tan perfecta como las líneas del candelabro de plata ejecutado por un incomparable talento, y Winand lo observó haciendo la misma apreciación. La luz del candelabro, fluctuando entre los planos de su rostro, producían un espectáculo de tal belleza que él deseaba que no estuviese allí viva, así hubiera podido mirarla sin decir una palabra y pensar lo que le gustara. Dentro de 1 o 2 meses, Gail, dijo ella sonriendo perezosamente, cuando haga realmente frío y tiempo desagradable, tomaré el Ido y navegaré directamente a cualquier parte donde haya sol, como hice el invierno pasado. Ido era el nombre del yate de Buinan. No había explicado jamás el nombre a nadie, aunque muchas mujeres se lo habían pedido. Ella se lo había preguntado antes. Ahora, mientras él estaba en silencio, le preguntó nuevamente. A propósito, querido, ¿qué significa el nombre de tu maravilloso barco? Es una pregunta que no contesto, respondió. Una de ellas. Bueno, ¿tendré mi guardarropa listo para el viaje?
El verde es el color que mejor te sienta. Combina con el mar. Me gusta observar cómo contrasta con tu cabello y con tus brazos. Echaré de menos el espectáculo de tus brazos desnudos contra la seda verde, porque esta noche es la última vez. Tenía todavía la copa en su mano. Nada le había hecho suponer que aquella noche sería la última, aunque ella sabía que tales palabras era todo lo que él necesitaba para terminar. Todas las mujeres de Buinan sabían que tenían que esperar un fin así y que no se discutía. Después de un instante le preguntó en voz baja: ¿por qué causa, Dal? Una causa evidente. Sacó de su bolsillo un brazalete de diamantes que centelleó con un resplandor frío y brillante a la luz del candelabro. Sus pesados eslabones pendían rígidamente de sus dedos. No tenía estuche ni envoltura. Winand lo colocó sobre la mesa. Un recuerdo, querida, dijo. Mucho más valioso que lo que conmemora. El brazalete golpeó contra la copa y la hizo sonar, con un sonido ligero agudo, como si el cristal hubiese gritado en lugar de la mujer. La mujer no emitió ningún sonido. Él sabía que era horrible, porque era de aquellas mujeres a quienes uno no ofrecía tales regalos en semejantes momentos, como a todas las otras mujeres, y porque ella no lo iba a rehusar como las otras lo habían hecho. Gracias, Gael, dijo ella ciñendo la pulsera en torno a su muñeca, sin mirarlo a través de las velas. Más tarde, cuando estuvieron en el salón, ella se detuvo y su mirada, entre las pestañas, se dirigió a la escalera que conducía al dormitorio de Winand. ¿Me permites que me gane el recuerdo, Dal? Preguntó en voz baja. Winand meneó negativamente la cabeza. Cuando ella se fue, él permaneció en el vestíbulo y pensó que ella sufría, que el sufrimiento era real, pero que después de un momento nada sería real para ella, salvo el brazalete. No podía recordar ya en qué época aquel pensamiento había tenido el poder de producirle amargura. Cuando recordó que a él también le concernía el acontecimiento, no sintió nada y solo se preguntó por qué no lo había hecho antes. Fue a su biblioteca. Se quedó leyendo unas horas. Después suspendió la lectura. La suspendió un instante en medio de una frase importante. No quería seguir leyendo. No tenía deseos de hacer otro esfuerzo. Nada le había ocurrido. Un suceso es una realidad positiva y ninguna realidad podía jamás tornarlo impotente. Esto era algo enormemente negativo, pero parecía que todo hubiese sido borrado y que solo quedara un vacío sin sentido, débilmente indecente, por ser tan ordinario y tan poco excitante como un asesino que tuviese una sonrisa doméstica. Nada se había ido salvo el deseo, no, más que eso, la raíz del deseo. Pensó que un hombre que pierde los ojos retiene aún el concepto de la visión, pero él había oído hablar de una ceguera más horrible. Si se destruye el centro cerebral de la visión, uno pierde hasta la memoria de la percepción visual. Dejó caer el libro y se puso en pie. No quería permanecer en aquel sitio, pero no tenía deseo de alejarse de él. Pensó en irse a dormir. Era demasiado pronto, pero en cambio podía levantarse más temprano al día siguiente. Fue a su dormitorio. Se duchó y se puso el pijama. Después abrió un cajón del tocador y vio el arma, que siempre guardaba allí. Un reconocimiento inmediato, un súbito golpe de interés hizo que la cogiese. Cuando decidió suicidarse fue la falta de conmoción lo que le convenció de que lo haría. El pensamiento parecía tan simple como un argumento indigno de ser refutado. Ahora estaba junto a la pared de vidrio, detenido por esa gran simplicidad. Uno puede hacer un aburrimiento de su propia vida, pensó,
pero no es su propia muerte. Se dirigió hacia la cama y se sentó en ella, con el revólver colgando de la mano. Se supone que un hombre que va a matarse, pensó, ve su vía con un resplandor último. Yo no veo nada, pero podría verlo. Podría volver a esto, otra vez, por la fuerza. Que encuentre en eso ya sea la voluntad de vivir o la razón de terminar ahora. Gal Winand, a los 12 años de edad, estaba esperando en la oscuridad, debajo de un muro derribado en la costa del Hudson, un brazo echado para atrás, el puño cerrado, listo para golpear. Una parte de la esquina lo ocultaba, al otro lado no había nada más que una barranca que bajaba al río. Delante se extendía una ribera frente a aguas oscuras, sin pavimentar, doblándose en estructuras desplomadas que a través de los vacíos dejaban ver el cielo, depósitos de mercaderías y una cornisa curvada que colgaba sobre una ventana iluminada débilmente. Era un momento en que tenía que pelear y sabía que iba a ser definitivo en su vida. Se quedó tranquilo. Con el puño cerrado se contenía, parecía aferrar invisibles alambres que se extendían en cada sitio importante de su cuerpo larguirucho y escarnado, bajo los pantalones y la camisa andrajosa, desde los largos e hinchados tendones de su brazo desnudo hasta los tensos músculos de su cuello. Los alambres parecían temblar, el cuerpo estaba inmóvil. Él era como una nueva especie de instrumento mortal. Si un dedo tocaba cualquier parte, pondría en acción el gatillo. Sabía que el jefe de la pandilla de muchachos lo estaba buscando y que no llegaría solo. Estaba seguro de que los muchachos lucharían con cuchillos, uno de ellos tenía una muerte en su haber. Los esperaba sin armas. Era el miembro más joven de la pandilla y el último que la había integrado. El jefe había dicho que necesitaba una lección. La cuestión había comenzado por el pillaje que la pandilla había proyectado ser en los lanchones del río. Todos se habían puesto de acuerdo, menos Gal Winand. Winand había expuesto, con voz lenta y despectiva, que la pandilla de pilletes había intentado igual proeza la semana anterior y habían dejado 6 miembros en manos de los policías y otros 2 en el cementerio. El trabajo tendría que hacerse al amanecer, cuando nadie lo esperase. La pandilla le armó una rechifla. No tenía importancia para él. Gal Winand no estaba dispuesto a recibir órdenes. No reconocía más que la precisión de su propio juicio. De modo que el jefe quiso tomar una decisión de una vez para siempre. Los 3 muchachos caminaban tan imperceptiblemente que la gente que estaba detrás de las finas paredes, por donde ellos pasaban, no podían sentir sus pasos. Gal Winand los oía. No se movía de su rincón, aunque se le agarrotaban las manos. Cuando llegó el momento dio un salto. Saltó derecho en el espacio, sin pensar en aterrizar, como si una catapulta lo hubiese arrojado para un vuelo de millas. Su pecho golpeó la cabeza de un enemigo, su vientre la de otro, sus pies aplastaron el pecho de un tercero. El cuarto del grupo cayó. Cuando los 3 levantaron las cabezas, Gal Winand estaba irreconocible. Vieron un remolino en el aire sobre ellos y algo que se lanzaba desde el remolino con un ímpetu incontenible. No tenía más que sus 2 puños, ellos tenían de su parte 5 puños y un cuchillo que parecía que no contaba. Ellos oían sus golpes, que resonaban como si fueran dados sobre un neumático. Sentían una conmoción en el mango del cuchillo que les advertía que éste se había detenido y que había cortado algo en su camino, pero lo que atacaban era invulnerable. Él no tenía tiempo para sentir, era demasiado ligero, el dolor no lo podía alcanzar, parecía que lo dejase colgando en el aire,
en el sitio donde lo había notado y donde en el segundo subsiguiente él ya no estaba. Parecía que en sus omóplatos tenía un motor que impelía sus brazos como dos círculos. Solo los círculos eran visibles, los brazos desaparecían como los rayos de una rueda que gira velozmente. El círculo descendía de vez en cuando y se posaba sobre cualquier cosa sin suspender su giro. Uno de los muchachos vio desaparecer su cuchillo en las espaldas de Winand, vio la reacción de la espalda que envió el cuchillo para abajo, vio que lo cortó en el costado y que cayó con fuerza en la cintura de Winand. Fue lo último que el muchacho vio, porque algo le había ocurrido a su mentón y él no lo sintió en el instante en que su nuca golpeaba contra una pila de ladrillos viejos. Durante largo tiempo los otros dos combatieron al centrífugo que ahora salpicaba rojas gotas contra las paredes que los rodeaban. Pero inútilmente. Ellos no luchaban con un hombre, luchaban contra una voluntad humana incorpórea. Cuando se dieron por vencidos, rugieron entre los ladrillos. Gal Winand dijo con una voz normal, «Los asaltaremos al amanecer», y se fue. Desde aquel momento fue el jefe de la pandilla. El saqueo de los lanchones se hizo al amanecer, 2 días más tarde, y se verificó con brillante éxito. Gal Winand vivía con su padre en el sótano de una vieja casa en el corazón de Leiskichan. Su padre era estibador, hombre alto, silencioso, ignorante, que nunca había ido a la escuela. Su propio padre y su abuelo fueron de la misma clase y ellos no habían conocido en su familia nada más que pobreza. Pero algo más atrás de la línea había habido una raíz de aristocracia, la gloria de algún antecesor noble y después alguna tragedia, desde hacía tiempo olvidada, que había conducido a los descendientes al arroyo. Había algo en todos los Winand, en la vivienda, en las cantinas de la cárcel, que no estaba de acuerdo con el ambiente. El padre de Gal era conocido en la tierra ribereña como el Duque. La madre de Gal había muerto tísica cuando él tenía 2 años. Era hijo único. Sabía, vagamente, que había habido algún drama en el matrimonio de su padre. Había visto un cuadro de su madre en el que estaba de tal forma que no parecía una mujer del vecindario, era muy hermosa. Cuando ella murió, la vida terminó para su padre. Él amaba a Dal, pero era una devoción que no requería 2 frases por semana. Dal no se parecía ni a su padre ni a su madre. Era la reversión de algo que uno no podía figurarse suficientemente. Siempre había sido demasiado alto para su edad y demasiado delgado. Los muchachos lo llamaban Winand de largo. Nadie sabía que tenía en lugar de músculos, ellos sabían solamente que algo diferente tenía. Había trabajado desde la infancia en los más diversos oficios. Durante mucho tiempo vendió diarios en las esquinas. Un día subió a la oficina del patrón y le manifestó que deberían empezar un nuevo servicio entregando el diario a la mañana en la puerta del lector, y explicó cómo y por qué se fomentaría la circulación. Sí, dijo el patrón. Sé que eso producirá, dijo Winand. Bueno, usted no manda aquí, replicó el patrón. Usted es un idiota, repuso Winand. Perdió el empleo. Trabajó en una tienda de comestibles. Hacía un reparto, barría el piso de madera regado, seleccionaba la verdura de barriles llenos de vegetales podridos, ayudaba a atender a los clientes pesando pacientemente 1 libra de harina o llenando un jarro con leche de una inmensa lechera. Era como emplear un rodillo a vapor para planchar pañuelos. Pero se decidió a continuar y así lo hizo. Un día le expuso al tendero que sería una buena idea envasar la leche en botellas, como el whisky. Cierre la boca y vaya a atender a la señora de Sullivan que está allí, dijo el patrón, y no me dirá nada de mi negocio que yo no sepa.
No manda aquí. Trabajó en un billar. Limpiaba lo que dejaban los borrachos cuando se iban. Vio y oyó cosas que lo inmunizaron contra el asombro para el resto de su vida. Hizo grandes esfuerzos y aprendió a callar, a conservar el lugar que los otros le indicaban, a aceptar la ineptitud como amo y a esperar. Nadie le había oído hablar de lo que sentía. Sentía muchas emociones hacia el prójimo, pero el respeto no era ninguna de ellas. Trabajó de limpiabotas en un ferryboat. Lo empujaba y le daba órdenes cada otadao vendedor de caballos, cada marinero borracho de a bordo. Si hablaba, oía alguna espesa voz que respondía: «Usted no manda aquí». Pero le gustaba el trabajo. Cuando no tenía clientes, se quedaba en la baranda, mirando hacia Manhattan. Miraba los tableros amarillos de las nuevas casas, los terrenos baldíos, las grúas y las pocas torres que se elevaban a lo lejos. Pensaba en lo que podría edificarse y en lo que podría destruirse en el espacio y en la promesa de lo que se podía hacer con él. Una voz ronca le interrumpía: muchacho. Y volvía a su tarea y se inclinaba humildemente sobre algún zapato lleno de barro. El cliente no veía más que una cabecita de suaves cabellos castaños y dos manos delgadas y hábiles. En las tardes neblinosas, bajo un farol de gas de alguna esquina, nadie advertía la fina figura, apoyada contra la columna del alumbrado, del aristócrata de la Edad Media, del patricio inoportuno cuyo instinto le gritaba que él mandaría, cuyo rápido cerebro le decía porque tenía derecho a hacerlo, el varón feudal creado para gobernar, pero por cuyo nacimiento tenía que barrer pisos y recibir órdenes. Había aprendido a leer y a escribir por sí mismo a la edad de 5 años, haciendo preguntas. Leía todo lo que encontraba. No podía tolerar lo inexplicable. Tenía que comprender todo lo que era comprendido por otros. El emblema de su infancia, el escudo de armas que escogió como divisa en lugar del que había perdido desde hacía siglos, fue un signo de interrogación. Nadie tenía necesidad de explicarle 2 veces una misma cosa. Obtuvo sus primeros conocimientos de matemáticas con los ingenieros, mientras colocaba los tubos de las cloacas. Aprendió geografía con los marineros, en los muelles. Aprendió instrucción cívica con los políticos de un club local donde se reunían los gángsters. Nunca había ido a la iglesia ni a la escuela. Tenía 12 años cuando entró en la iglesia. Escuchó un sermón sobre la paciencia y la humildad. Jamás volvió. Tenía 13 años cuando decidió ver en qué consistía la educación y se matriculó en una escuela pública. Su padre no le dijo nada por esta decisión, como no le dijo nada cuando Gail volvió a la casa, herido, después de la lucha con la pandilla. Durante la primera semana de escuela la maestra llamaba a Winnan constantemente. Era para ella un gran placer, porque siempre contestaba. Cuando se confiaba en los superiores y en los propósitos de ellos, obedecía como un espartano que se impusiese la misma disciplina que exigía para sus súbditos de la pandilla. Pero la fuerza de su voluntad se malgastaba. En una semana vio que no necesitaba hacer ningún esfuerzo para ser el primero de la clase. Después de un mes la maestra dejó de tomar cuenta de su presencia. Parecía innecesario, siempre sabía las lecciones y ella tenía que dedicarse a los niños más atrasados. Se sentaba, resuelto, durante horas que arrastraba como cadenas, mientras la maestra repetía, machacaba y volvía a machacar, sudando por extraer algún destello de inteligencia de los ojos vacíos y de las voces murmuradoras. Después de 2 meses, repasando los rudimentos de historia que había tratado de inculcar en la clase, la maestra preguntó:
¿Y cuántos estados había originariamente en la Unión? Ninguna mano se levantó. Entonces Gal Winand agitó la suya. La maestra asintió con la cabeza. Porque tengo que atragantarme 10 veces con la misma cosa. Yo conozco todo esto. Usted no es el único en la clase, respondió la maestra. Él dijo algo que la hizo poner pálida primero y roja 15 minutos más tarde, cuando lo entendió completamente. Se dirigió hacia la puerta. En el umbral se volvió y agregó: sí, había 3 estados originarios. Fue su último intento de educación formal. Había gente en Esquichan que nunca se aventuraba a ir más allá de sus límites y otros que raras veces salían de las viviendas donde habían nacido. Pero Gal Winand andaba a menudo por las calles más importantes de la ciudad. No sentía amargura contra el mundo de la riqueza, ni envidia, ni temor. Era simplemente curioso y se sentía en la casa como en la Quinta Avenida y como en cualquier otra parte. Pasaba por las mansiones majestuosas con las manos en los bolsillos y los dedos saliéndosele por la punta de los zapatos. La gente lo miraba fijamente, pero a él no le producía efecto. Pasaba y dejaba atrás sí la impresión de que pertenecía a la calle y los otros no. En aquella época no quería nada más que comprender. Quería saber qué era lo que hacía diferente a aquella gente de la de su barrio. No era la ropa ni los carruajes ni los bancos lo que le llamaban la atención, eran los libros. La gente de su barrio tenía trajes, carruajes y dinero, los grados no tenían importancia, pero no leían libros. Decidió saber qué leía la gente de la Quinta Avenida. Un día vio a una dama que estaba esperando en un carruaje junto a la acera. Sabía que era una dama. Su juicio en tales materias era más agudo que la discriminación de la guía social. Estaba leyendo un libro. Saltó al estribo del coche, le arrebató el libro y salió disparado. Se hubiesen necesitado hombres más ligeros y más delgados que los polizontes para alcanzarlo. Era un volumen de Herbert Spencer. Tuvo que hacer un gran esfuerzo para llegar hasta el fin, pero lo leyó. Comprendió la cuarta parte de lo que había leído, pero esto lo encaminó hacia un proceso que prosiguió con sistemática y obstinada determinación. Sin consejo, sin guía ni plan, empezó a leer un incongruente surtido de libros. Encontraba algún pasaje que no podía comprender en un libro y buscaba otro sobre el mismo tema. Se extendía irregularmente en todas direcciones, leía volúmenes de erudición especializada primero y textos de escuela superior después. No había orden en sus lecturas, pero había orden en lo que le quedaba a la mente. Descubrió la sala de lectura de la biblioteca pública y asistió allí algún tiempo para estudiar su disposición. Después, un día, en diversas ocasiones, una sucesión de muchachos lamentablemente peinados y lavados inconvenientemente fueron a visitar la sala de lectura. Cuando entraron eran delgados, pero no así cuando salieron. Aquella noche Gal Winand tenía una pequeña biblioteca propia en un rincón del sótano. Su pandilla había ejecutado sus órdenes sin protestar. Era un deber escandaloso. Ninguna pandilla que se respetara había saqueado algo tan innecesario como libros, pero Winand de largo había dado las órdenes y nadie discutía con él. Tenía 15 años cuando se encontró una mañana en la calle, convertido en una masa sanguinolenta, ambas piernas quebradas, golpeado por algún estibador. Estaba inconsciente, pero había estado consciente aquella noche después de haber sido golpeado. Lo habían dejado abandonado en una oscura avenida. Había visto una luz cerca de la esquina. Nadie sabía cómo se las había arreglado para arrastrarse hasta la esquina, pero lo hizo y se vio después el largo reguero de sangre en el pavimento.
Se había arrastrado solamente con la ayuda de los brazos. Había golpeado en la parte inferior de una puerta. Era una taberna que todavía estaba abierta. El tabernero salió. Fue la única vez en su vida que Gal pidió ayuda. El tabernero lo contempló con una mirada inexpresiva y pesada que exteriorizaba una indiferencia bovina y estólida. Se metió adentro y cerró la puerta de golpe. No quería mezclarse en las peleas de las pandillas. Años más tarde, Gal Winand, propietario del New York Banner, recordaba aún los nombres del estibador y del tabernero y sabía dónde los podía encontrar. No le hizo nada al estibador, pero causó la ruina del tabernero que perdió su casa, sus ahorros y tuvo que suicidarse. Gal Winand tenía 17 años cuando murió su padre. Estaba solo, sin empleo en aquel momento, con 60 centavos en el bolsillo, la cuenta del alquiler sin pagar y una erudición caótica. Resolvió que había llegado el momento de decidir lo que había de ser su vida. Aquella noche se subió al tejado de su vivienda y contempló las luces de la ciudad, aquella ciudad en donde él no tenía autoridad. Sus ojos se dirigieron lentamente desde las casas achatadas que lo rodeaban hasta las ventanas de las mansiones que estaban a lo lejos. Solamente había cuadrados iluminados y suspendidos en el espacio, pero según ellos se podía decir los edificios a los cuales pertenecían. Las luces que los rodeaban parecían turbias, desalentadoras, aquellas que estaban a lo lejos eran claras y compactas. Se hizo una sola pregunta: ¿qué era lo que penetraba en aquellas casas, las oscuras y las brillantes, indistintamente? ¿Qué era lo que llegaba a cada habitación, a cada persona? Todos tenían pan. ¿Se podía formular una regla común para los hombres por el pan que compraban? ¿Tenían calzado, café, tenían seguridad para el resto de la vida? A la mañana siguiente entró en la redacción de la Gaceta un diario de cuarta categoría, instalado en un edificio estartalado, y pidió trabajo. El redactor miró sus ropas y le inquirió: ¿puede usted deletrear la palabra dato? ¿Puede usted deletrear antropomorfología?, le preguntó Winand. No tenemos empleo aquí, dijo el redactor. Insistiré, repuso Winand. Empléeme cuando me necesite. No tiene necesidad de pagarme. Me abonará un salario cuando se dé cuenta de que tiene que pagármelo. Se quedó en el edificio, sentado en la escalera que conducía a la redacción. Durante una semana fue allí todos los días. Nadie le prestaba atención. Por la noche dormía en los zaguanes. Cuando ya casi no le quedaba dinero, robaba alimentos en los mostradores o en los cubos de la basura. Un día un reportero sintió lástima y al bajar la escalera le arrojó un níquel, diciéndole: «Tómate un plato de sopa, chico». Winand no tenía nada más que 10 centavos en el bolsillo. Tomó los 10 centavos y se los arrojó al reportero diciéndole: «Cómprese un tornillo». El hombre profirió un juramento y continuó bajando la escalera. El níquel y los 10 centavos quedaron en los escalones. Winand no los quería tocar. La historia se repitió en la redacción y un empleado de cara granujienta, encogiéndose de hombros, se apoderó de las 2 monedas. Al fin de la semana, durante la hora de mayor trabajo, un empleado de la redacción llamó a Winand para que llevase un recado. Aquel siguieron pequeñas tareas. Obedecía con precisión militar. A los 10 días recibía un salario. A los 6 meses era reportero. A los 2 años era socio. Gal Winand tenía 20 años cuando se enamoró. Había conocido todo lo que se podía conocer en materia sexual desde la edad de 13 años. Había tenido muchos amores.
Nunca hablaba de amor, no se forjaba ilusiones románticas y trataba la cuestión como una simple transacción animal, pero en esto era perito y las mujeres, con solo mirarlo, se daban cuenta de ello. La muchacha de la cual se enamoró tenía una belleza exquisita, una belleza para ser adorada y no para ser deseada. Era frágil y silenciosa. Su rostro hablaba de adorables misterios que quedaban inexpresados dentro de su intimidad. Se transformó en la amante de Galwinan. Él se permitió la debilidad de ser feliz. Se habría casado enseguida si ella se lo hubiese dicho, pero se dijeron muy poco uno al otro. Él sentía que entre ellos todo estaba acordado. Una noche Winand habló. Sentado a sus pies, con el rostro levantado hacia ella, su alma se hizo oír. Querida, lo que quieras, lo que soy, lo que puedo llegar a ser. Esto es lo que quiero ofrecerte, no las cosas que puedo obtener para ti, sino las que están en mí y será posible conseguir aquello a lo que un hombre no puede renunciar y a lo que yo renunciaría para que fuese tuyo, para que esté a tu servicio, solamente para ti. La chica se sonrió y le preguntó: ¿Soy más linda que Maggie Kelly? Se puso en pie y sin decir nada salió de la habitación. Nunca volvió a verla. Dal Winand, que se jactaba de no haber necesitado jamás que leyeran 2 veces una misma lección, no se volvió a enamorar en los años siguientes. Tenía 21 años cuando su carrera en la Gazette estuvo amenazada por primera y única vez. La policía y la corrupción no lo habían molestado, las conocía muy bien. Su pandilla había sido pagada para ayudar a dar palizas a los votantes en los días de elecciones, pero cuando Pat Mulligan, capitán de policía del distrito, fue acusado injustamente, Winand no lo pudo soportar porque Pat Mulligan era el único hombre honesto que había conocido. La Gazette estaba bajo los poderes que habían embaucado a Mulligan. Winand no dijo nada, pero ordenó en su mente todos los detalles de información que poseía, capaces de hundir a la Gazette. Su empleo se acabaría con ella, pero eso no le importaba. Su decisión contradecía todas las reglas que se había impuesto en su carrera. Pero no lo meditó. Era una de esas raras explosiones que le ocurrían a veces, arrojándolo más allá de la prudencia, transformándolo en una criatura poseída por el único impulso de salir con la suya, porque la rectitud de su pensamiento lo había cegado totalmente. Pero supo que la destrucción de la Gazette sería solamente su primer paso y que no era suficiente para salvar a Mulligan. Durante 3 años Winand había conservado un pequeño recorte, un editorial sobre la corrupción, escrito por el famoso director de un gran diario. Lo había conservado porque era el tributo a la integridad más hermoso que había leído. Tomó el recorte y se fue a ver al gran director. Le hablaría de Mulligan y entre los dos vencerían a la máquina. Recorrió la ciudad hasta llegar al edificio del famoso diario. Tuvo que caminar. Tenía que dominar la furia que tenía dentro de sí. Fue recibido por el director. Tenía un aire que le hacía ser admitido en cualquier lugar contra todas las reglas. Vio a un hombre gordo, colocado al escritorio, con ojos como finas ranuras, colocados muy juntos. No se presentó a sí mismo, pero colocó el recorte sobre el escritorio y dijo: ¿Recuerda esto? El director miró el recorte y después a Winand. Era una mirada que Winand ya había visto antes, la que tenían los ojos del tabernero cuando le cerró la puerta en las narices. ¿Cómo quiere que recuerde cada artículo que escribió?, dijo el director. Después de un instante, Winand le dijo: Gracias. Fue la única vez en su vida que sintió gratitud por alguien. La gratitud era genuina, el pago por una lección que no volvería a necesitar.
Hasta el director se dio cuenta de que algo fundamentalmente malo había en aquel seco gracias, tan amenazador, pero no supo que para Dal Winand había constituido una necrología. Winand volvió a la Gazette sin sentir rencor hacia el director ni hacia la camarilla política. Sintió solamente un desprecio furioso por sí mismo, por Padmujigan, por toda integridad. Sintió vergüenza cuando pensó en aquellos cuyas víctimas habían querido ser él y Padmujigan. No pensó en víctimas, pensó en boquiabiertos. Volvió a la reacción y escribió un brillante editorial infamando al capitán Mujigan. «Caramba, creí que usted sentía lástima por el pobre bastardo», dijo el director complacido. «Yo no siento lástima por nadie», replicó Winand. Los tenderos y los estibadores no habían apreciado a Winand, los políticos sí. En los años que estaba en el diario había aprendido a comportarse con la gente. Su cara había asumido la expresión que iba a tener el resto de su vida, no una sonrisa, sino una inmóvil mirada de ironía dirigida hacia todo el mundo. La gente creía que esa mofa se refería a las cosas especiales de las cuales deseaba mofarse. Además, resultaba agradable tratar con un hombre a quien no molestaban la pasión ni la santidad. Tenía 23 años cuando una facción política rival quiso ganar una elección municipal, necesitó un diario para hacer propaganda a la plataforma y compró la Gazette. La compraron en nombre de Gal Winand, que iba a dar el frente, como persona honorable, en nombre de la cuadrilla. Gal Winand se transformó en director. Hizo propaganda y ganó la elección para sus jefes. 2 años más tarde aplastó a la camarilla, mandó a los jefes a la cárcel y se quedó como dueño único de la Gazette. Su primer acto fue romper el letrero que estaba encima de la puerta del edificio y suprimir el título antiguo del diario. La Gazette se transformó en el New York Banner. Sus amigos lo objetaron. «Los periodistas no deben cambiar el nombre de un diario», le dijeron. «Yo soy el único que lo cambia», replicó. La primera campaña del Banner fue una llamada para conseguir dinero con motivo de caridad. Desplegado en toda su amplitud, con una cantidad de espacio igual, el Banner publicó 2 relatos, uno acerca de la lucha de un joven hombre de ciencia que se moría de hambre en una guardilla, trabajando en un gran invento, el otro acerca de una camarera, la amante de un asesino que había sido ejecutado, la cual esperaba el nacimiento de un hijo ilegítimo. Uno de los relatos fue ilustrado con diagramas científicos, el otro con el retrato de una muchacha de boca caída, con expresión trágica y mal vestida. El Banner pidió a sus lectores que ayudaran a ambos desdichados. Recibió $9.55 para el joven sabio y $1.067 para la madre soltera. Gal Winand citó a los redactores para una reunión. Colocó sobre la mesa el ejemplar del diario que contenía los 2 relatos y el dinero recogido para ambos. «¿Hay alguno que no comprenda?», preguntó. Nadie respondió. Entonces agregó: «Ahora saben todos qué clase de diario va a ser el Banner». Los directores de su tiempo se enorgullecían de estampar en los diarios su personalidad individual. Winand entregó su diario, en cuerpo y alma, pa'l populacho. El Banner asumió el aspecto de un cartelón de circo en el cuerpo y de una representación de circo en el alma. Aceptó el mismo objeto: pasmar, divertir, conseguir lectores y anuncios. Contenía la impresión, no de uno, sino de millones de hombres. Los hombres difieren en sus virtudes, si las tienen, dijo Winand, explicando su política, pero son todos iguales en sus vicios. Agregó:
mirando fijamente a los ojos de los interrogadores, yo sirvo a lo que existe en el mundo en mayor cantidad. Represento a la mayoría. El público pedía crimen, escándalo, sentimientos. Dale Winnan se lo facilitaba. Le daba a la gente lo que deseaba, además de una justificación para que dieran rienda suelta a los gustos de los cuales debía avergonzarse. El banner presentaba crímenes, incendios, raptos, corrupciones, con una moral apropiada en contra de cada caso. Había 3 columnas de detalles frente a una columna de moral. Si se le impone a la gente un deber noble, se aburre, dijo Winnan. Si se le deja que rienda suelta a sus sentimientos, le avergüenza, pero si se combinan los dos, se la conquista. Publicaba relatos sobre muchachas caídas, divorcios aristocráticos, asilos de niños expósitos, lupanares, hospitales de caridad. El sexo primero, decía Winnan, las lágrimas después. Hágales arder de deseos, y hágales llorar, y los habrá conseguido. El banner realizaba grandes y valientes campañas sobre problemas que no tenían oponentes. Exponía a los políticos, un instante antes que el gran jurado, atacaba a los monopolios en nombre de los oprimidos, se mofaba de los ricos y de los triunfadores a la manera de los que no podían ser ninguna de las dos cosas. Da una importancia excesiva a los esplendores de la alta sociedad y presentaba las noticias sociales con una burla sutil. Así le ha dado satisfacciones al hombre de la calle, la de penetrar en los salones ilustres y la de no restregarse los pies en el umbral. El banner se consagraba a la verdad, al gusto y a la credulidad, pero no a los lectores de capacidad cerebral. Sus enormes títulos, las fotografías y su texto simplificado impresionaban los sentidos y penetraban en la conciencia del hombre sin necesidad de un proceso intermediario de razonamiento. Son las novedades, decía Winnan a los redactores, las que excitan al mayor número. Lo que los impresiona estúpidamente. Lo más tonto es siempre lo mejor, siempre que haya bastantes tontos. Un día llevó a la oficina a un hombre que había encontrado en la calle. Era un hombre ordinario, ni bien vestido ni raído, ni alto ni bajo, ni moreno ni rubio. Tenía uno de esos rostros que uno no podría recordar aunque tratase de retenerlo. Impresionaba al ser tan totalmente vulgar, carecía hasta de la distinción de un imbécil. Winnan le hizo recorrer el edificio, se lo presentó a cada uno de los redactores y después lo dejó partir. Después citó a los redactores y les dijo: cuando tengan dudas sobre el trabajo, acuérdense de la cara de ese hombre. Escriban para él. Pero señor Winnan, dijo un redactor joven, uno no puede recordar esa cara. Ahí está la cuestión, repuso Winnan. Cuando el nombre de Gal Winnan se tornó una amenaza para el mundo periodístico, un grupo de propietarios de periódicos le dieron de lado, después de un asunto de beneficencia del cual podía esperarse todo, y le reprocharon lo que ellos llamaron degradación del gusto público. No es misión mía ayudar a la gente a conservar una dignidad que no tienen, dijo Winnan. Ustedes les dan lo que la gente dice, en público, que le gusta. Yo le doy lo que le gusta realmente. La sinceridad es la mejor política, señores. Resultaba imposible para Winnan no hacer bien una obra. Cualquiera que fuese su objeto, sus medios eran superlativos. Toda la dirección, la fuerza, la voluntad de las páginas del diario conducían a su realización. Un talento excepcional que se quemaba con prodigalidad para realizar la perfección en lo no excepcional.
Con la energía del espíritu que él gastaba en coleccionar relatos espeluznantes y sucios en las hojas de su diario, se podría haber establecido una nueva fe religiosa. El banner siempre era el primero que obtenía las noticias. Cuando se producía un terremoto en América del Sur y no llegaba ninguna información de la zona castigada, fletaba un barco, enviaba una multitud al lugar del suceso y editaba extras que aparecían en las calles de Nueva York antes que las de sus competidores, extras con dibujos que representaban llamas, grietas y cuerpos destrozados. Cuando se recibía un SOS de un barco que se hundía en una tempestad en las costas del Atlántico, Winans mismo se iba al lugar de la acción acompañado de una multitud, antes que la guardia de costa. Winans dirigía el rescate y volvía con un relato exclusivo, con fotografías del mismo en una escalerilla, sobre las olas rugientes, con un niño en los brazos. Cuando a consecuencia de una luz de una aldea del Canadá que os separaba del mundo, fue el banner el que envió un globo para que arrojaran alimentos y Biblias a los habitantes. Cuando unos mineros de carbón quedaron sin trabajo a raíz de una huelga, el banner instalaba cocinas ambulantes y publicaba trágicos relatos sobre los peligros que tenían que arrostrar las lindas hijas de los mineros bajo la presión de la pobreza. Si un gatito quedaba atrapado en lo alto de un poste era rescatado por un fotógrafo del banner. Cuando no hay noticias, hay que fabricarlas, tal era la orden que había dado Winans. Un loco se escapó de un manicomio. Después de varios días de terror en millas a la redonda, terror que era alimentado por las horrendas predicciones del banner y por su indignación ante la ineficacia de la policía local, fue capturado por un reportero del banner. El loco se curó milagrosamente. 2 semanas después de su captura era dado de alta y vendía al banner una revelación escandalosa de lo que había soportado en la institución. Esto condujo a vastas reformas. Después alguien dijo que el loco había trabajado en el banner antes de su encierro. Pero no se pudo probar nada. Un incendio estalló en un taller donde trabajaban 30 muchachas. 2 de ellas perecieron en el desastre. Mary Watson, una de las supervivientes, dio al banner una información exclusiva sobre la explotación que había sufrido. Esto condujo a una campaña contra los talleres explotadores, que fue encabezada por las mejores mujeres de la ciudad. El origen del fuego nunca fue descubierto. Se susurraba que Mary Watson había sido una vez la Evelyn Drake que escribía para el banner. No se pudo probar. En los primeros años de la existencia del banner, Gal Winans pasó más noches en el sofá de la oficina que en su dormitorio. El esfuerzo que les exigía a sus empleados era difícil de realizar. El esfuerzo que se exigía a sí mismo era difícil de creer. Dirigía a los empleados como a un ejército, se dirigía a sí mismo como a un esclavo. Pagaba bien, él no sacaba más que para el alquiler y la comida. Vivía en una pieza amueblada mientras que sus mejores reporteros vivían en departamentos de lujosos hoteles. Gastaba el dinero con más rapidez que lo recibía y todo lo gastaba en el banner. El diario era lo mismo que una querida lujosa cuyas necesidades satisfacía sin inquirir el precio. El banner fue el primero en adquirir el equipo tipográfico más moderno. Winans invadía la sala de redacción de sus competidores. Nadie podía competir con él en lo referente a los sueldos que ofrecía. Su procedimiento era muy simple. Cuando un periodista recibía una invitación para visitar a Winans, la tomaba como un insulto a su dignidad profesional, pero iba a la cita. Iba preparado para entregar una exposición de condiciones ofensivas, de acuerdo con las cuales aceptaría el trabajo. Winans comenzaba la entrevista manifestando lo que le pagaría. Después agregaba, si desea, naturalmente,
discutir otras condiciones y, observando el atragantamiento en la garganta del hombre, concluía, ¿no? Bien, vuelva el lunes. Cuando Winand publicó un segundo diario en Filadelfia, los directores locales lo miraron como los caudillos europeos que se unieron en contra de la invasión de Atila. La guerra que siguió fue salvaje. Winand se reía a ella. Nadie podía enseñarle nada acerca de alquilar asesinos para asaltar los vagones que conducían los diarios y dar de palos a los nuevos vendedores. 2 de sus competidores perecieron en la batalla. El Philadelphia Star, de Winand, sobrevivió. Lo demás fue cosa rápida y simple como una epidemia. Cuando cumplió la edad de 39 años había diarios de Winand en todas las ciudades importantes de los Estados Unidos. Cuando tuvo 40 años había revistas de Winand, empresas cinematográficas de Winand y ya existían la mayoría de las instituciones de la Winand Enterprise Inc. Un gran número de actividades no dadas a la publicidad contribuyó a edificar la fortuna de Winand. No había olvidado nada de su infancia. Recordaba las cosas que había pensando estando de limpiabotas en el ferry boat, las oportunidades que le ofrecía una ciudad que estaba creciendo. Compró propiedades donde nadie creía que pudiesen resultar valiosas, edificó contra todo consejo y transformó cientos en miles. Se introdujo en una gran cantidad de empresas de todas clases. Algunas veces fracasaban, arruinando a todos los que habían intervenido, menos a Gal Winand. Inició una campaña contra el monopolio sospechoso de los tranvías, que originó la pérdida de la concesión, siéndole esta concedida a un grupo más sospechoso que él dirigía. Expuso su maligno intento de copar el mercado de carne en el oeste medio y dejó el campo libre a una camarilla que operaba bajo sus órdenes. Fue ayudado por una gran cantidad de personas que descubrieron que Winand era un hombre brillante, digno de servirse de él. Él mostraba una encantadora complacencia al ser empleado, pero resultaba que eran ellos los utilizados en lugar de él, como ocurrió con aquellos que compraron la Gazette para Gal Winand. Algunas veces perdía dinero en sus inversiones, fríamente y con toda intención. Mediante una serie de añalazas arruinaba a muchos hombres poderosos, al propietario de una línea de vapores y a otros. Nadie podía descubrir los motivos, pues aquellos hombres no le hacían competencia y él no ganaba nada con su eliminación. Lo que Winand busca es cualquier cosa menos dinero, decía la gente. Aquellos que lo denunciaban persistentemente eran puestos fuera de combate en sus profesiones, algunos en pocas semanas, otros algunos años más tarde. Había ocasiones en que dejaba que los insultos pasaran sin advertirlos, otras en que destruía a un hombre por una observación insignificante. Nunca se podía decir de quién se vengaría y a quién perdonaría. Un día se informó del trabajo brillante de un joven reportero en otro diario y lo mandó llamar. El muchacho fue, pero el sueldo que Winand le ofreció no le produjo efecto. «Yo no puedo trabajar con usted, señor Winand», dijo con desesperante seriedad, «porque usted no tiene ideales». Los finos labios de Winand sonrieron. «Usted no puede escapar a la depravación humana, muchacho», dijo él gentilmente. «El jefe con quien usted trabaja puede tener ideales, pero tiene que implorar dinero y recibir órdenes de mucha gente despreciable. Yo no tengo ideales, pero no imploro. Elija. No hay otro camino». El muchacho retornó a su diario. Un año más tarde volvió a visitar a Winand y preguntó si todavía estaba en pie la oferta. Winand le contestó afirmativamente. El muchacho se quedó en el banner desde entonces. Era el único de los reactores que quería Gal Winand. Albas Carret,
el único superviviente de la antigua Gazette, se había elevado con Guinan, pero no se podía decir que lo quisiese, estaba, simplemente, pegado a su jefe con la devoción automática de una alfombra bajo los pies de Guinan. Albas Carret no había odiado nunca a nadie, y por lo mismo era incapaz de amar. Era perspicaz, competente y poco escrupuloso como toda persona incapaz de concebir un escrúpulo. Creía en todo lo que escribía y en todo lo que aparecía en el banner. Para Winand era inapreciable como barómetro de la reacción pública. Nadie podía saber si Gal Winand tenía vida íntima. Las horas que estaba fuera de la oficina habían asumido el estilo de la primera página del banner, pero un estilo elevado a un gran plano, como si estuviera representado en el circo, pero ante una galería de reyes. Compró todas las entradas para un gran espectáculo de ópera y se sentó solo con su amigo del día en la platea desierta. Descubrió una hermosa obra de un autor dramático desconocido y le pagó una suma enorme para representarla una sola vez y nunca más. Winand fue el único espectador en la única representación. El manuscrito fue quemado al día siguiente. Cuando una dama distinguida le pedía una contribución para alguna obra de caridad, Winand le entregaba un cheque firmado en blanco y se reía al manifestarle que la suma con la cual ella lo llenase siempre sería menor que la que le habría dado. Compró un trono balcánico para un pretendiente en la miseria a quien había encontrado en una taberna y nunca más se molestó en verlo. A menudo solía decir, mi ayuda de cámara, mi chofer, mi rey. Por la noche tomaba a menudo el metro, vestido con un traje barato de $9, y vadaba por los garitos de los barrios bajos, escuchando a su público. Una vez, en una taberna instalada en un sótano, descubrió a uno que denunciaba a Gal Winand como el peor exponente de los males del capitalismo en un lenguaje de colorida exactitud. Winand estuvo de acuerdo con él y lo ayudó a salir del paso con algunas expresiones propias de su vocabulario de Skichan. Después Winand cogió un ejemplar del banner que alguien había dejado en la mesa, arrancó su propia fotografía de la página y la unió a un billete de $100, se la entregó al individuo y salió sin que nadie pronunciase una palabra. La sucesión de sus amigas era tan rápida que dejaba de ser chismografía. Se decía que nunca estaba con una mujer que no hubiese comprado y tenía que ser de aquella que se suponen incomparables. Mantenía en secreto ciertos detalles de su vida íntima, pero los hacía públicos en conjunto. Se había entregado a la multitud, era la propiedad de cualquiera, como un monumento en un parque, como el indicador del tránsito que detenía un ómnibus, como las páginas del banner. Sus fotografías aparecían en sus diarios con mayor frecuencia que las de los artistas de cine. Se había fotografiado con toda clase de ropa, en toda ocasión imaginable. Nunca se había retratado desnudo, pero sus lectores tenían la impresión de que ya lo hubiese hecho. No obtenía ningún placer en su publicidad personal, era simplemente una manera de hacer política a la cual se sometía. Cada bastardo del país conoce el interior de mi refrigerador y de mi bañera, solía decir. Sin embargo, un aspecto de su vida era poco conocido y nunca se mencionaba. En la parte más alta del edificio, debajo de la que constituía su vivienda, tenía su galería privada de arte. Estaba herméticamente cerrada. Nadie la visitaba, excepto el guardián. Poca gente la conocía. Una vez un embajador francés pidió permiso para visitarla, pero Winand se negó. En ocasiones, no a menudo, descendía a la galería y permanecía horas. Las cosas que había coleccionado habían sido elegidas según un gusto particular. Habían obras famosas y telas de artistas desconocidos,
Rechazaba los trabajos de nombres inmortales que no correspondían a ese gusto particular. Los comerciantes de arte a quienes protegía propagaban que su juicio era el de un maestro. Podríamos hacer ostentación de su galería de arte en la hoja de escándalo el domingo, le dijo Alba Scarrett cierta vez. No, contestó Winnan. ¿Por qué, Dal? Mire, Alba, todos los seres humanos tienen un alma la cual nadie puede mirar. Aún los convictos de las cárceles y los monstruos de los espectáculos en los parques de diversiones. Todos, menos yo. Mi alma se muestra en su hoja dominical de escándalo con un procedimiento a 3 colores, de manera que debo tener un sustituto, aunque sea solamente una habitación cerrada, con unos pocos objetos no manoseados. Era un largo proceso y había habido signos premonitorios, pero Scarrett no advirtió cierto rasgo nuevo en su carácter hasta que Winnan tuvo 45 años. Entonces resultó visible para muchos. Winnan perdió interés en hundir a industriales y a financieros. Halló víctimas de la nueva especie. No se podía decir si era un deporte, una manía o una persecución sistemática. Se pensó que era horrible por lo desagradable e innecesaria. Comenzó con el caso de Dwight Carson. Dwight Carson era un escritor joven, de talento, que tenía una reputación inmaculada de hombre consagrado con pasión a sus convicciones. Defendía la causa del individuo contra la de las masas. Escribía en revistas de gran prestigio y de escasa circulación que no presentaban ninguna amenaza para Winnan. Winnan compró a Dwight Carson. Le obligó a escribir una sección del banner dedicada a predicar la superioridad de las masas sobre el hombre de genio. Era una sección mala, estúpida y nada convincente que puso furiosas a muchas personas. Era un desperdicio de espacio y un derroche de salario. Winnan insistió en continuarla. Hasta el propio Alba Scarrett quedó impresionado con la apostasía de Carson. De cualquier otro lo hubiese esperado Gale, dijo Scarrett, pero no de Carson. Winnan se rió como si no pudiese parar, pero su risa tenía un ribete nervioso. Scarrett frunció el gesto, no le gustó el aspecto de Winnan, incapaz de dominar una emoción, lo que le dio a Scarrett un sentimiento extraño de aprensión, como ante la vista de una grieta menuda en una pared sólida. La grieta no podía poner en peligro la pared, posiblemente, pero no convenía que se encontrase allí. Meses más tarde, Winnan compró a un escritor joven de una revista de izquierda, un hombre conocido por su honestidad, y lo puso a trabajar en una serie de artículos glorificando a los hombres excepcionales y condenando a las masas. Eso también puso furiosos a muchos de los lectores. La serie continuó. Parecía que ya no le importasen los delicados signos de afecto en la circulación. Ocupó a un poeta sensitivo para escribir partidos de béisbol. Luego a un perito de arte para que tratara las cuestiones financieras. Consiguió un socialista para defender a los propietarios de fábricas y un conservador para campeón de los trabajadores. Obligó a un ateo a escribir sobre las glorias de la religión. Hizo que un disciplinado hombre de ciencias proclamase la superioridad de la intuición mística sobre el método científico. Dio al director de una gran orquesta sinfónica una magnífica renta anual para que no trabajara en nada, con la única condición de que no volvería a dirigir una orquesta. Algunos hombres rehusaban al principio, pero se rendían cuando se hallaban al borde de la bancarrota, en pocos años, por una serie de circunstancias inexplicables. Algunos de esos hombres eran famosos, otros oscuros. Winnan no mostraba interés en la actitud anterior de su presa.
No demostraba ningún interés en los hombres de brillante éxito que habían comercializado sus carreras y no tenían convicción personal de ninguna clase. Sus víctimas tenían un solo atributo común, su inmaculada integridad. Una vez que estaban empobrecidos, Winand les continuaba pagando escrupulosamente, pero ya no le importaban y no quería volver a verlos. Dwight Carson se hizo dipsómano. Otros dos se tornaron adictos a las drogas. Uno se suicidó. Esto último fue demasiado para Scarlett. ¿No está pasando los límites, Dal?, le preguntó. Es, prácticamente, un crimen. No del todo, dijo Winand, ha sido meramente una circunstancia imprevista. La causa estaba en él. Si un rayo cae sobre un árbol podrido y lo derriba, la culpa no es del rayo. Pero, ¿a qué llama un árbol sano? No existe, Alba, dijo Winand alegremente, no existe. Alba Scarlett nunca le pidió a Winand que le explicase su nueva manía, pero por un oscuro instinto, Scarlett sospechó la razón que había detrás de aquello. Se encogió de hombros y se rió, diciendo a la gente que no había que preocuparse, no era nada más que una válvula de escape. Solamente dos hombres comprendieron a Dal Winand, Alba Scarlett, en parte, y el Swarstugi, completamente. El Swarstugi, que deseaba evitar una pelea con Winand, sobre todo en aquel instante, no pudo refrenar su resentimiento porque Winand no le había elegido como víctima. Casi deseó que tratara de corromperlo, sin importarle cuáles fueran las consecuencias, pero Winand raras veces se acordaba que existía. Winand nunca había temido a la muerte. A través de los años, el pensamiento del suicidio se le había ocurrido, más que como una intención, como una de las tantas posibilidades de la vida. Lo examinó indiferentemente, con cortés curiosidad, como examinaba cualquier posibilidad, y después lo olvidó. Había conocido momentos de vacío cansancio cuando su voluntad lo abandonaba, pero se había curado pasando varias horas en la galería de arte. De este modo llegó a la edad de 51 años, y entonces, sin que nada nuevo hubiera ocurrido, se encontró una noche sin deseos de dar un paso más. Dal Winand, sentado al borde de la cama, se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas y el revólver en la mano. Sí, se dijo a sí mismo, hay una respuesta en alguna parte, pero no quiero conocerla. No quiero conocerla. Y porque sentía un tormento de miedo en la raíz del deseo de examinar su vida, supo que no moriría aquella noche. Desde el momento que tenía miedo de algo, estaba aferrado a la vida, aunque esto pudiera significar que se encaminaba hacia un desconocido desastre. El pensamiento de la muerte no le decía nada. El pensamiento de la vida le daba una escasa limosna, la sugestión del miedo. Movió su mano, pesando el arma. Se sonrió con una débil sonrisa de burla. No, reflexionó, esto no es para ti. Todavía no. Tú tienes todavía el sentimiento de no querer morir insensatamente. Te has alejado de esta idea. Aún esto es un residuo de algo. Dejó el revólver sobre la cama, sabiendo que el instante había pasado y que ya no habría peligro para él. Se levantó. No sintió júbilo, se sintió cansado, pero había vuelto a su curso normal. No le quedaba ningún problema, salvo el de terminar el día tranquilamente e irse a dormir. Bajó a su estudio para beber algo. Cuando encendió la luz vio el regalo de Tuji sobre el escritorio, grande, vertical. Lo había visto antes y se había preguntado, ¿qué diablo será? Pero lo había olvidado por completo. Se sirvió una bebida y la sorbió con lentitud.
El cajón era demasiado grande para escapar al campo de su visión y conforme bebía, trataba de conjeturar lo que podía contener. Era demasiado alto y delgado para ser una pieza de mueble. No se podía imaginar qué cosa material le podía haber enviado Tuji. Había esperado algo menos tangible, un sobre pequeño que contuviese la sugestión de alguna suerte de chantaje. Tanta gente había intentado lo mismo sin éxito, que pensó que Tuji tendría más sentido. Cuando terminó de beber el contenido del vaso, no había encontrado aún una explicación plausible acerca del cajón. Eso lo fastidió como un obstinado problema de palabras cruzadas. Tenía un equipo de herramientas en un cajón del escritorio. Lo buscó y abrió la caja. Era la estatua de Dominique Francon hecha por Stephen Mallory. Dal Winnan se encaminó a su escritorio y colocó las tenazas que tenía, como si fuesen de frágil cristal. Después volvió el rostro para contemplar la estatua de Dominique Francon. Permaneció una hora mirándola. Luego fue al teléfono y marcó el número de Tuji. «Diga», dijo la voz de Tuji. Su ronca impaciencia confesaba que había sido despertado de un profundo sueño. «Está bien». «Venga», dijo Winnan, y colgó. Tuji llegó media hora más tarde. Era su primera visita a la casa de Winnan. El mismo Winnan acudió al sonar el timbre, vestido todavía con pijama. Se introdujo en su estudio sin decir palabra, y Tuji le siguió. El cuerpo desnudo de mármol, con la cabeza echada para atrás en una exaltación, hizo que la habitación se pareciera a un lugar que había desaparecido, al templo de Stodar. Los ojos de Winnan se posaron en Tuji con interrogación, con una mirada de ira sofocada. «Usted quiere, naturalmente, saber el nombre del modelo», preguntó Tuji con acento de triunfo en la voz. «Diablo, ¿no?», contestó Winnan. «Quiero conocer el nombre del escultor». Le llamó la atención que a Tuji no le gustara la pregunta. ¿Hay algo más que desengañe en su rostro? «¿El escultor?», dijo Tuji. «Espere, déjeme ver. Creo que no lo sé. ¿Es Steven o Stanley o algo así? Sinceramente, no lo recuerdo. Si estuvo interesado hasta comprarla, debería haber preguntado por el nombre del escultor y no olvidarlo». «Lo averiguaré, señor Winnan». «¿Dónde consiguió esto?» «En una casa de artículos de arte, en una de esas que hay en la Segunda Avenida». «¿Cómo llegó allá?» «No sé. No pregunté. La compré porque conocía a la modelo», repuso Tuji. «Está mintiendo. Si eso fuera todo lo que vio en ella, no se habría tomado el atrevimiento que se tomó. Usted sabe que nunca permitió a nadie ver mi galería. ¿Creía que le iba a permitir que contribuyera a ella? Nadie ha osado ofrecerme un obsequio de esta naturaleza. Usted no se hubiera arriesgado a menos que estuviese seguro, terriblemente seguro de que era una gran obra de arte. ¿Seguro de que yo la aceptaría? Eso me hubiese vencido. Y lo ha hecho. Estoy encantado a escuchar eso, señor Winnan. Si lo desea, le diré también que me indigna que esto venga de usted. Me indigna que usted haya podido apreciarlo. Usted es un perito en arte mejor de lo que yo creía. Tal como es, tendré que aceptarlo como un cumplimiento y agradecérselo, señor Winnan. Bueno, ¿qué quería de mí? Me dejó entrever que me traería esto siempre que consiguiese una entrevista a la señora de Peter Kettin. No, señor Winnan. Yo le he hecho el regalo porque pensé que comprendería que esta es la esposa de Peter Kettin. Winnan miró a la estatua y después a Tuji. Oh, qué estúpido.
dijo Winan suavemente. Tuji lo miró fijo, perplejo. ¿De modo que empleó esto como una lámpara roja en una ventana? Winan pareció aliviado, no creyó oportuno mantener la mirada de Tuji. Esto es mejor, Tuji. Usted no es tan inteligente como creía. Pero señor Winan, ¿qué? ¿No se dio cuenta que esta estatua sería el camino más seguro para anular cualquier posible deseo que yo tuviese de la señora Iketin? Usted no la ha visto, señor Winan. Oh, probablemente será más hermosa. Puede ser más hermosa que la estatua, pero no puede tener lo que el escultor le ha dado. ¿No le parece que uno odiaría a esa mujer al ver ese mismo rostro, pero sin ningún significado, como una muerta caricatura? Usted no la ha visto. Oh, es verdad, la veré. Ya leí que se saldría con su antojo. Que ella me hable por teléfono y que concierte una entrevista. Gracias, señor Winan. Además, usted me ha mentido al decir que no conoce el nombre del escultor. Pero es demasiado molesto hacérselo decir. Ella me lo dirá. Estoy seguro de que ella se lo dirá. Aunque, ¿por qué le habría de mentir yo? Dios lo sabe. A propósito, si se trata de un escultor sin importancia, usted pierde su empleo por esta causa. Después de todo, señor Winand, tengo un contrato. Oh, cuidado con las uniones de trabajadores, él sí. Y ahora, creo que tendría que desearme buenas noches e irse de aquí. Sí, señor Winand, le deseo buenas noches. Winand lo acompañó hasta el vestíbulo. En la puerta le dijo: Usted es un mal negociante, Tuji. No sé por qué está tan ansioso de que yo conozca a la señora Ketin. No sé qué irán a contratar de conseguir un trabajo para esa señora Ketin, pero cualquiera que sea, no puede ser tan valiosa como para que tenga que separarme de una cosa como esta.